de un vaso a nivel de la arteria pulmonar. Este vaso, que puede ser de pequeño, mediano o de gran calibre, hay que sus manifestaciones va a depender del tamaño que presente, básicamente está relacionado con la trombosis venosa profunda. Es decir que cuando tengamos un paciente con factores de riesgo, no hay corriente de corriente. Por eso que no está entendido. Entonces, cuando tenemos un paciente con varices esofágicas, factores de riesgo y la hipercoagulabilidad hace de que se inicie lo que se conoce ya no como tromboembolismo pulmonar, sino enfermedad tromboembólica. Es decir, que ese trombo que se está formando en la circulación periférica no solamente puede afectar la parte pulmonar, sino también otras partes del organismo, y entre los más complicados, que vamos a pensar siempre, es el tema del cerebro. Desde el punto de vista epidemiológico, es bastante frecuente en los hospitales. Por eso es que nosotros cuando tenemos aquí un paciente y sabemos que va a estar en cama sin movimiento, donde el factor edad, el factor de éxtasis venoso, tenemos que sospechar que puede ocurrir este evento, por eso es que nosotros tenemos que prevenir. Cuando estén rotando en traumatología, si van a operar a un paciente que hace varias horas, le ponen un vendaje apropiado, si tienen un cuadro de arritmia, lo están coagulando, para evitar que en la placa, a nivel de los vasos, especialmente por edad, hay cierta característica de ateroma, se pegue y forme ese trombo, el cual puede ser desprendido. Se dice que más o menos en la tendencia está alrededor del 1% de prevalencia en los pacientes hospitalizados. Entonces ya nosotros sabemos que puede ocurrir, por lo cual tenemos que prevenir la enfermedad. Si hacemos un estudio, cuando hacemos las prácticas, y miramos cuántos pacientes con accidente cerebrovascular, con fracturas, están postrados, cuántos de ellos se hacen medidas de prevención de tromboprofilaxis, lamentablemente no hay como uno quisiera. Siempre la enfermedad tromboembólica, y especialmente el tromboembolismo pulmonar, tenemos que tener presente la triada del Big Show, como es chica, para poder entender la fisiopatología. Aquí, estos tres elementos que tenemos que considerar, el primero es el éxtasis sanguíneo. Se entiende, por ejemplo, el tema de la varice. El siguiente elemento es el daño que tiene que tener el vaso a nivel de la íntima. Por ejemplo, la ateromatosis. Ustedes saben, la esclerosis va provocando cierta rigidez en la pared de los vasos y
Y el tercero es la hipercoagulabilidad. La posibilidad de que haya un incremento. Por eso es que decía hace un momento que el éxito está en la prevención. Es decir, ya existen factores con los cuales podemos reconocer que están bien establecidos para su formación. Estos factores de riesgo los identificamos. El primer elemento que deben tomar en cuenta es la alimentación. Es más común que haya daño de la índole en personas mayores. El otro elemento que tenemos que considerar es las situaciones que predisponen, como ser la falta de movilidad, la postración. De ahí que, si tomamos en cuenta, ¿qué pasa? Tenemos que reconocer estos factores de riesgo. Primero, ¿verdad? Que es donde hay más posibilidad de que haya daño de la pared del vaso de la índole. El segundo elemento que tenemos que considerar es la falta de movilización del paciente. Le decía, por ejemplo, la presencia de varices de un paciente que va a estar postrado, por ejemplo, en una cirugía que va a ser larga, las de hueso son bastante largas. Luego, cualquier enfermedad que lo mantenga al paciente en una postura sin mover, la posibilidad de que haya hipercoagulabilidad en los estados de hipertensión, de hemorragia, en factores como existe alteración mecánica por una arritmia, por ejemplo. Tomen en cuenta, además, que hay ciertos medicamentos en la mujer, la utilización de estrógenos, siempre tenemos que prevenir esta posibilidad como un factor de riesgo. El cáncer está dentro también de los otros factores que se tienen que considerar. La obesidad, el cual el tejido adiposo de alguna manera comprime ese retorno venoso. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, ya nosotros tenemos que prever la posibilidad de que pueda desarrollar un neuromovilidad, como movilizaciones, medicamentos que permiten cierta anticoagulación. Para entender mejor este proceso, siempre en medicina tratamos de comprender la fisiopatología. ¿Por qué se produce este proceso? En la primera semana, entre los 7 a 10 primeros días, cuando se forma, delante de la máquina me encuentro en una trombosis venosa del miembro inferior. ¿Quién ha visto una trombosis venosa del miembro inferior? ¿No han visto nunca? ¿Son las varices? No, las varices es una. La trombosis es cuando se obstruye esa vena, presenta dolor y comienza
aumentar de volumen. Si es miembro inferior, básicamente. Si es arterial, ahí el dolor es mayor, hay frialdad y hay cianosis, cosa que cuando es venoso no tenemos esa clínica. De ahí que este proceso, en los primeros 7 días, donde se está formando ese coágulo, es donde podemos tratar de revertir. Me vengo acá por el ruido. Imagínense plaquetas, glóbulos rojos, se van aglomerando sobre una placa de ateroma, eso obstruye la luz, la alteración de la capacidad de vasodilatación. Entonces, van desprendiendo trombo. Mientras más pequeño el trombo, menos probabilidad de manifestaciones clínicas mayores. Porque recuerden, el circuito de la circulación sale del ventrículo izquierdo, se dirige por todo el sistema arterial y luego retorna al sistema venoso. Por eso es que antes de llegar al corazón, que sea enviado hacia otro lugar, el filtro está a nivel del pulmón. Cuando el flujo es mayor y obstruye un vaso importante de la arteria pulmonar, a veces el paciente no le da tiempo de quejarse y no llega a la resultado. Esta característica de liberación del trombo debido a este proceso de la plaqueta sobre todo funcionando, cuando pasa ese tiempo, viene el proceso de fibrinólisis por la actividad de fibrinógeno, por lo que conocemos en la cascada de coagulación. Y ahí disminuye el riesgo de que se alargue un trombo. Ustedes saben la diferencia entre un trombo y un miembro. Por eso es que trombosis, trombolio. Dentro de las 48 a 72 horas, es decir, entre el segundo y el tercer día, donde se instaura este trombo, este coágulo, comienza a resolverse el dolor y que teóricamente entre las 2 a 4 semanas siguientes desaparece. No es que se quede, no es como una placa, no es como una placa de ateroma, que es un más duro que otra característica. Y de esta trombosis venosa solo tenemos el 10% de probabilidad de que el trombo embolia. Pero, de preferencia, tiene que haber un terreno que favorezca, como son la cardiopatía o la miembropatía crónica. Por eso es que no es frecuente encontrar en personas jóvenes donde tienen un síntoma sano. Esta trombosis, esta obstrucción, al obstruir cierta zona de llegada de una sangre que tiene que ser oxigenada, va a aumentar el espacio venoso. Esa área de circulación donde tiene que haber intercambio gaseoso, porque no va a ser permitido porque obviamente la obstrucción no le permite la circulación. Como respuesta, va a haber una broncoconstricción, entonces vamos a
leucemia y va a activar el reflejo de compensación aumentando la frecuencia respiratoria, la taquicardia. Esta leucemia es detectada por nuestros inmunoreceptores y si la zona de isquemia es importante, va a lesionar tejido, lo cual va a llevar a una hemorragia que se va a transmitir en la clínica por hemoptisis. Asusta cuando el paciente de pronto disnea y hemoptisis. ¿Por qué la disnea? Porque el tamaño de la obstrucción es importante, no hay un cambio bloqueado, entonces todo ese mecanismo de respuesta compensatoria, taquicardia, taquicardia, se activa, pero recuerden, si el trombo es pequeño, puede pasar desapercibido porque no genera las zonas de hipoxemia que tenemos que dar. Estas zonas que no están ligadas, obviamente, pierden también su capacidad, su parte, donde tienen que haber las características del alveolo. Y esto que va a llevar a todo ese mecanismo de compensación cardíaca que hemos visto cuando estábamos hablando de neumonía de los chicos. ¿Se acuerdan de los cortocircuitos para tratar de compensar? Básicamente refleja algo similar, pero no por lesiones marítimas, sino por lesión de falta de perfusión. Entonces, en resumen, para que el proceso se pueda comprender fisiopatológicamente hablando, primero pensamos en la triada. ¿Sí? ¿Cuál es el primer elemento? Éxtasis. ¿Sí? En la circulación vamos a ver que tiene que haber un daño en la íntima y el tercero, la hipercoagulación. ¿Por qué hay esta hipercoagulación? Varios factores pueden incidir. La poliuria, por ejemplo, pacientes que son broncopatácticos, en los cuales hay un hipoxemia para tratar de mejorar el organismo, siempre busca compensar generando el otro que permita supuestamente transportar la mayor cantidad de oxígeno. Pero también debemos tomar en cuenta en los estados cuál es el estado fisiológico que no es una enfermedad que tiende a la hipercoagulación, el embarazo. Si ustedes ven a una mujer embarazada, después en el tercer trimestre, debido a la compresión del útero sobre la circulación, generalmente la mujer está con los miembros inferiores aumentados de volumen. Justamente porque hay un efecto mecánico en la circulación y esto también puede favorecer. Habíamos dicho que el hipercoagulación también puede estar reflejado en el cáncer. Y también cuando existen alteraciones en factores, por ejemplo, el efecto del factor 5 o 5, el DDL, o la deficiencia de proteína C y S antiglobulina B. Si vemos específicamente por qué se daña la íntima, generando los factores que favorecen el tratamiento alternativo, una fractura o una contusión puede lesionar la pared de ese vaso. La cirugía, algo que siempre van a ver ustedes en los hospitales, que toda cirugía traumatológica siempre se trata de compensar el tratamiento. Vendaje, anestesia, compensación, etc.
cardiovascular. De ahí que cuando vamos a evaluar a un paciente queremos tener una idea de qué riesgo tiene de tener una trombocitopenia pulmonar o una enfermedad trombólica, consideremos variables. Anótense. Si lo que se va a practicar es una cirugía mayor y es por debajo de los 40 años y la cirugía va a ser menor de una hora, el riesgo es bajo. Pero si la edad es de más de 40 años y la cirugía va a ser más de 60 minutos, ya es el riesgo moderado. Si este mismo acto quirúrgico va a ser de más de 60 minutos en un paciente adulto y que tenga alguna enfermedad coexistente, obesidad, cardiopatía, arritmia, varices, el riesgo es bajo. Entonces, moderado, alto, como les decía al comienzo, y el primer criterio que siempre tomamos en cuenta es la edad del paciente. ¿Puede darse una trombosis en una persona joven o en un claro, en un traumatismo? En una embarazada joven puede haber. Entonces, que lo habitual es la varices en personas mayores no es normal, sí, pero no hay dos controles. Las cirugías de ortopedia y las cirugías de trauma, estas sí o sí entran en riesgo alto cuando va a haber una artroplastia de rodilla o de cadera, automáticamente es riesgo alto. O si hay una quemadura severa, los miembros inferiores o traumatismo severo, automáticamente riesgo elevado. El embarazo entra en riesgo moderado, especialmente en el postparto, y como antecedente de trombosis. Si les pregunto en el examen de práctica, discúlpenme el circuito de un sobreolorismo pulmonar, por favor no se olviden. Miembro inferior, la sangre va hacia arriba. ¿Sí? No está en el circuito de arteria que viene del centro del corazón hacia el cerebro. Dibujamos miembros inferiores, pasa o no pasa el corazón. Tiene que pasar el circuito venoso por el circuito del vehículo, la aurícula, y de ahí sale una arteria hacia el pulmón. No viene directo. Siempre lo hago en práctica, lo pregunto, para que se les quede grabado. Cuando hay una lesión en el miembro inferior, siempre debemos considerar prevenir el tromboembolismo. Si el paciente va a estar postrado por cualquier causa, debemos prevenir, como vamos a hablar enseguida en el tratamiento. ¿Cuál es la clínica? Bueno, son factores medicamentos. Entonces, aunque mencionaba esos elementos, es para que nosotros estemos alertas y hagamos medidas de prevención. Entonces, si la persona es menor de 40 años y su cirugía cualquiera es menos de 60 minutos, pero si es mayor de 40 y la cirugía cualquiera de esas más de 60 minutos, moderado. Si le suma esas dos variables que la persona tenga una comorbilidad, hay una comorbilidad. Pero si la cirugía es de trauma, ya sea para prótesis de rodilla, de cadera o quemado, ese automáticamente va a riesgo
la clínica. ¿Cuáles son los síntomas y los signos del tromboembolismo pulmonar? No de las varices, no de la trombosis venosa. La trombosis venosa es un factor de considerarlo, de tomar en cuenta cuando ha existido. Es decir, ya hay pacientes, se han fijado. ¿Cuál es la clínica de una trombosis venosa? Bueno, dolor, una síntoma fluido, o sea, a nivel de la barriga o del muslo, luego aumento de volumen que va desde el pie hacia arriba. Y una de las características importantes para diferenciar si es arterial o venoso es la temperatura del miembro. Cuando es arterial, el dolor es mayor en las horas y el miembro tiende a ser frío y cianótico. Ese factor de haber tenido una trombosis venosa previa eleva el factor de riesgo de tener. De ahí que la clínica va a depender del tamaño del émbolo. Si es pequeñito, probablemente ni se va a enterar el paciente. Pero si es grande, ¿cuál sería el primer síntoma? No estoy hablando masivo. Cuando es masivo, no hay síntomas. ¿Por qué no hay síntomas? Porque no le da tiempo. De pronto no le llega circulación al pulmón, no hay oxigenación que le llega al cerebro y es como un síntoma. No hay. Cuando es mayor, ¿cuál sería el primer síntoma? Disney. Esa sería la primera manifestación clínica de queja. De pronto no puedo respirar, me falta aire. Eso nos alegra. Y uno como médico se sospecha un tromboembolismo y si tiene queja, qué suerte, tengo tiempo de actuar todavía con los medicamentos para destruir ese trombo. Porque todavía hay cierta área, puede ser uno que esté sano y el otro comprometido. Si hay disnea, ¿qué va a haber? Con mecanismos de compensación, taquicardia, hipertensión en inicio por la regulación de catecolamientos por el estrés. ¿Y cuál es el otro signo que va a estar presente cuando el tromboembolismo es importante? Que nos asusta. Ahí significa que hay necrosis. Entonces, en el cuadro clínico del tromboembolismo mayor, vamos a considerar 4 manifestaciones. Anoten, por favor, que son las que nos van a afectar para presentar el factor de riesgo. Dos síntomas y le pregunto un examen. Pero le voy a preguntar el examen. Hemos dicho que el examen va a ser el desarrollo. Mencione 2 síntomas y 2 signos en un tromboembolismo pulmonar importante. Síntoma, disnea. El otro síntoma, dolor. La isquemia produce dolor y generalmente se manifiesta a nivel corporal. Como signos, hemoptisis y síntomas, o sea, pérdida de la conciencia, paciente se desmaya. Cuando aparecen estas 4 cosas de golpe, obviamente que no se puede ser también va a ser un infarto voluntario. Si es único, si va a la fiebre previa, vamos a pensar que no.
más probable que aparezca la arritmia primero antes que el dolor. El 84% está presente primero. Hay un 76% de un dolor torácico o pleurolítico, varía dependiendo de la localización de la lesión, y el 50% de los pacientes pueden presentar tos. Hay un 39% que da manifestaciones de trombosis periférica, dolor en la pantorrilla, simultáneamente. Y las manifestaciones vagales, recuerda, taquicardia, sudoración, eso vamos a tener en cuenta. Como signos específicos, además de la crisis, ¿qué vamos a tener? La apnea, podemos tener cirrosis, podemos tener estertores pulmonares, si la zona es importante. No es raro que presentar fiebre y arrepar como después del trabajador. Es menos frecuente encontrar en el pulmonar. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo llegamos a sospechar el diagnóstico presuntivo? Con la clínica primero. Todo paciente que hace una arritmia súbita y que además tenga estos factores, menciona un factor de riesgo. ¿Ya? Mayor de cuánto, adulto mayor, otro. Y ya hemos consumido. La falta de movilización, excelente, señorita Caridad. Otro factor, la falta de movilización, el embarazo, excelente, principalmente el posparto, otro señorita. La obesidad. No hay buena mecánica en el entorno venoso, estrógeno, siempre, glucanos, en las mujeres causando arritmia. Luego, ¿cuál es el que vamos a ir a buscar en los niños? Varices, las varices son muy frecuentes como factores de enfermedad tromboembólica. Otros factores, traumatismo, miembros inferiores, quemadura. Y si a eso sumamos factores, por ejemplo, ¿cuál es cuál es la mecánica? La arritmia. Pacientes con arritmia, pacientes con soplo, hay un daño mecánico. Cuando hay lesiones valvulares, todos esos elementos nos va a hacer sospechar de un tromboembolismo pulmonar. Al examen físico, ¿qué voy a encontrar? Dependiendo de la gravedad. Si el cuadro es leve, no encuentro nada. Puede pasar con una molestia. Si el cuadro es importante, ¿qué vamos a encontrar? Cianosis. Cianosis, excelente. Taquipnea, manifestaciones vagales, sensación de que algo grave está pasando, ansiedad, taquicardia, hipertensión arterial. Y a la auscultación, ¿qué podemos encontrar? Dependiendo de la ubicación. Si es gratis, podemos encontrar estertores por el edema que se provoca y dependiendo en qué momento lo estemos examinando.
Ante la sospecha de un tromboembolismo, ¿cómo lo confirmamos? Aquí tenemos que ser rápidos. Porque creo que no tengo control de eso. Ahí el botón. Ahí el botón. ¿Qué botón? Ah, perfecto. Sí. A ver. ¿Salga callo? No ves tampoco. Vamos a ver si lo pillo. Entonces, tenemos que ser nada que ver la marca. Sí, pero tiene su propia aplicación de control y no tiene No tiene. Después te explico. Las aplicaciones no vienen aquí. Hay varios controles remotos que ellos buscan. Pero no aquí. Entonces, tenemos que ser rápidos. Si sospechas a un paciente, mándalo a un hospital de tercer nivel. No te quedes en un segundo lugar o en un primer nivel. Se tienen que buscar centros donde puedan realizar. Ya hemos llevado métodos complementarios. Tenemos el tumor. Digamos que aquí está el tuyo. ¿Qué métodos complementarios vamos a utilizar para ver si hay una mejor, si hay una lesión pulmonar? Los rayos X, hay algunos signos, dependiendo del momento, si es inmediato, no van a encontrar, o si han pasado varias horas, podemos encontrar, ejemplo, en esta zona. Si no hay circulación, ¿qué vamos a tener? Un vaso oscuro. ¿Cómo se llama cuando es más oscuro? En esa zona solamente hipoperfusión transvascular va a estar disminuida. Esta zona va a estar más oscura. Puedo tener zonas de atelectasia, puede haber zonas de hemorragia, puede haber la joroba de Hampton, pero no es específico. Mejor, si están sospechando, váyanse a lo más seguro. Y lo más seguro es utilizando los rayos de X más una computadora y más que la red contra una ansiedad. Uso rayos de X, pero mejor implementarlo en la computadora y además con contraste. Entonces, una angiotomografía, porque no hay
radiografía no es tan específico. Si la lesión es grande puede ser que encuentro la prueba de canto, encuentro el signo de, ¿cómo se puede preguntar en el examen? ¿Cómo se llama el signo radiográfico del tromboembolismo en el cual hay una disminución de la circulación y un aumento del vaso pulmonar? Estos signos casi no los buscamos porque con esta combinación de la angiotomografía es más difícil. La radiografía, igual. Entonces siempre, si un vaso está obstruido, ingresa el contraste y esta parte no se va a ver sensible. Será mejor evidencia. ¿Qué laboratorio pedimos? El hemograma me ayuda. Si hay una manera específica, puede haber el resultado por el o puede no haber. Pero si la BCG va a estar elevada, pero es muy específico. Ahora me va a ayudar si hay probabilidad, si hay esta cita. ¿Un electrocardiograma me ayuda? Sí. La presencia de arritmia me puede sugerir el factor que puede ser determinante. Entonces, tengo que consignar el electrocardiograma. El número D lo pedimos, pero no es tan específico. Puede estar elevado el cáncer, por ejemplo. Claro, hay varias opciones que pueden elevar, pero no es específico, pero sí lo pedimos. Y lo entonces, pero el mejor método complementario para tratar de identificar o angiografía. En ocasiones no hay la tomografía, solamente el angio. Es decir, que la escuela cuando vimos la radiografía Alpensen, que estamos viendo de manera dinámica, estamos viendo el contraste, entonces va a tomar el contraste. El sitio donde está amputado, igual que la arteriografía que llevaron en el mismo estudio, pero mirando el pulmón que llevaron en cardiología. ¿Se acuerdan cuando llevaron un infarto de miocardio? Ya llevaron cardiología, ¿verdad? Sí. Entonces, la arteriografía, coronaria, angiografía, que se llama de las coronarias, en vez de la hemograma pedimos, diseños pedimos, pero no son específicos para poder pedir. ¿Cuál es el tratamiento? Fibrinosis. Hay que tratar de destruir el coágulo, porque no vamos, muchas veces el paciente no va a esperar. ¿Cuántos días comienza a aparecer la fibrinosis? Hemos hecho la fisiopatología. Tiene la segunda 2 horas, comienza a formarse, después de 10 días y a la planificación de la cuarta semana desaparece. Todos los pacientes, pero no puede esperar al paciente con esa lesión. Entonces lo que tenemos que hacer es fibrinosis. El medicamento que más se utiliza por precio es la antiplasa. Eso se maneja en terapia intensiva, sí o sí tiene que estar hospitalizado por el riesgo de coagulación. Paralelo a eso, si no voy a hacer la fibrinólisis con fibrinolítico, por ejemplo, la antiplasa, el mismo medicamento, yo imagino que en cardiología llevaron 3 medicamentos para destruir el trombo de la coronaria cuadrada. Llevaron 3 o 4 ojos, ¿cuántos se acuerdan? El infarto, el tratamiento del infarto, la primera hora es tratar de hacer un cateterismo, ¿ves? Lo primero que tenemos que hacer es tratar de desobstruir. Si no podemos, ponemos un estén.
entrada, primero entramos con los mecanismos, ¿no? La corriente. Podemos usar las heparinas de bajo peso molecular, podría ser una alternativa. Tenemos heparina. ¿Cuál es la otra? Esa es la corriente, la que está en. Pero la de bajo peso molecular, cuando tenemos tres combinamos. Enoxaparina, fraxiparina y la otra. Eso es un pequeño laboratorio de corriente, y lo veo como que si no hay escuchado eso. Voy a dejar con la doctora Analia a ver si es que se ha olvidado de eso. Solo mencionó esta patología de tuberculosis se la maneja con esta patología, porque el mismo mecanismo solamente comunicar el día el chorro los circuitos inquietos le obstruyó la neuronaria. Entonces, eso tiene que ver. Cuando después todo hacemos una terapia fibrinolítica. Luego se pasa de etapa aguda, tenemos que hacer la prevención para que no sigan formando. Si tenemos un problema en miembros inferiores, lumbares, en las lesiones que pasan nosotros, entonces hay unos aparatos, unas prótesis interesantes que son filtros de vena cava. Se colocan, son como unos canastillos dentro del vaso, entonces es como un filtro exactamente, porque los trombos que vienen los va a atrapar. No llega a pasar a filtro de vena cava. Paralelo a eso, anticoagulado, warfarina, puedes usar las otras. ¿Cuáles son las otras que se puede usar de 10 miligramos o de 30 miligramos? El Rivaroxaban, por ejemplo, es un poquito más caro que la warfarina, pero tiene que es más fácil de controlar el dinero. Entonces, Rivaroxaban, por ejemplo, hay 3 de ese grupo. Entonces, me quedo con que les quede claro que esta enfermedad es prevenible. ¿Cuándo vamos a prevenir? Cuando vamos a estar frente a situaciones, la cirugía hemos dicho, cuando el paciente va a estar inmovilizado, cuando tiene algún problema que va a estar en cama, no se mueve, si es dañoso, si es traumatizado, ¿qué tenemos que hacer? Otro elemento que se utiliza son elementos mecánicos. Durante el tiempo de cirugía, porque a veces los cirujanos no quieren utilizar anticoagulación para ver que el médico desangrado su cirugía, entonces hacen una hora antes o 30 minutos antes de subir al quirófano, agarran y lo vendan desde los pies, no es apretado, lo vendan hasta el mundo. Entonces, ahí, con eso que se está haciendo, una acción mecánica de disminuir. ¿Qué se disminuye al tener la conversión? La ectasia. ¿Sí? Y a esos pasos, no hasta el mundo que se está comprimiendo y mejorando esa circulación. Y favorece mucho. Lo van a ver cuando estén rodando por trauma. En su práctica van a ver y ahí se van a acordar de esta clase. ¿Por qué no están vendando? Cuando van a decir, por favor, ayude a verdad. Pues, prevención. Tromboembolismo, si es un paciente que tiene arritmia, que tiene soplo, o que le han puesto una válvula, o que le han puesto un estero, tenemos que tenerlo anticoagulado. ¿Para qué? Para que no libere trombo, que puede irse. Circuito venoso generalmente viene con un trombo, pero el circuito izquierdo puede ir a donde más riesgo. Entonces la prevención es importante. Cuando lo sospecho, para los que no van a venir voy a preguntar, que no lo van a hacer entender. En tu organismo masivo, ¿cuáles son los síntomas? 5, menciones 5 síntomas, 5 signos. ¿Cuál sería la respuesta? No hay síntomas, el muerto no se queja, no hay tiempo. Es tan fuerte como que te agarren de pronto y te quiten la circulación, porque eso es lo que ocurre. El corazón bombea, pero no hay sangre oxigenada, por eso es la nicotina, por eso es el síntoma, que no le llega oxígeno.
causa más probable? Infarto agudo de miocardio, otro lo pone pulmonar. Otro pone pulmonar. Por eso es que no son económicos, inmunización, enoxaparina, fraxaparina, 4 unidades, 20, 40 unidades, subcutáneo, poderoso, cada 12 horas, dependiendo del tipo de peso que tenga el paciente. A veces no se acuerda de tal y cómo era el oso, con que te acordé, lo vas a usar heparina,